Gracias, Raúl. Estaba pensando, cuando veía este libro, que una de las características que ocurre en la ciencia política y en la política en los últimos 30, 40 años es este renacer de la discusión sobre la democracia. Antes discutíamos sobre matices de la democracia, pero ahora tenemos dos regímenes totalmente diferentes, dos concepciones de la democracia, y esta es una discusión que se multiplica en artículos, se multiplica en intervenciones, se multiplica en libros inclusive. Raúl hacía hincapié en cómo nace este concepto de la Constitución como un concepto, aunque parezca intuitivamente incorrecto, como un sentido contramayoritario. La Corte Suprema, la justicia es en la Constitución americana contramayoritaria, es decir, es un poder que por independencia tiene que limitar a las mayorías, tiene que poner el límite a las mayorías. De ahí que no se pueda reformar la Constitución y de ahí que la Corte Suprema pueda declarar inconstitucional cualquier ley dictada precisamente por la mayoría. Este concepto claro de un poder judicial como contramayoritario es el que está en este momento en juego. Pero podemos discutir cuál es el concepto de democracia, pero yo creo que hoy hay alguien que pone en claro, o algo que pone en claro, de qué estamos hablando, y es lo que llamamos la Carta Interamericana Democrática, porque ahí dice claramente que los gobiernos de América Latina están obligados a promover la democracia. Habla de la importancia de la democracia para terminar la pobreza, para un estándar de vida, pero da elementos fundamentales de la democracia. Y habla de elementos fundamentales y esenciales como la libertad de prensa, las elecciones transparentes, la independencia del poder judicial, la separación de los poderes. Pero si yo tuviera que elegir todo o uno de todos esos elementos, no me cabe ninguna duda que es la independencia del poder judicial. Porque con la independencia del poder judicial se pone límite al Congreso, se defiende la libertad de expresión. Siempre he dicho que con una justicia independiente hoy en Ecuador, Correa no sería el peligro que es para la prensa. Creo que este es el concepto importante. El populismo, o mejor, yo quiero acá distinto porque cuando leo el libro de Andrés Páez, está claro, y como él mismo lo describe, es una cronología de los hechos que han llevado al secuestro del Poder Judicial en Ecuador. Pero yo creo que para un no ecuatoriano, a lo mejor uno podría invertir el orden del libro de Andrés y comenzar por la segunda parte. Pues la segunda parte es la que pone en contexto lo que ocurre en la cronología de los hechos. Para un ecuatoriano quizás sea más claro este orden que él ha desarrollado, pero para un ecuatoriano creo que es al revés. Cuando uno analiza los antecedentes que él analiza respecto a la tendencia al populismo de Ecuador, a los diferentes episodios donde los jueces o el Poder Judicial ha estado en peligro, creo que comprende mucho más el fenómeno este. Y él analiza efectivamente todos los temas, una tendencia al populismo en nuestros países. Él habla de Ecuador, pero creo que esto se aplica a todos los demás, y habla de diferentes episodios donde el Poder Judicial ha estado en peligro. La segunda cosa que él marca en esta segunda parte, que creo que es importante, es que esto, como él mismo lo dice, y lo repetimos, es una franquicia. No es ninguna novedad lo que ocurre en Ecuador, lo hemos visto repetido en Venezuela, lo vimos repetido en Bolivia, este momento Argentina está discutiendo un proceso similar, en Nicaragua ya está claro lo que ocurre, y en Bolivia acabamos de tener un episodio donde en contra de la Constitución y en contra de lo pactado en su momento, el señor Evo Morales cree que puede ser otra vez candidato a un tercer periodo. Creo que este es el problema que sí plantea muy claramente, es decir, esto es una franquicia y es un fenómeno que se repite en Venezuela, se repite en Ecuador y se repite en Bolivia. Y detrás de todas estas constituciones no es casual que haya un grupo que fomenta esto, intentando modificar el concepto de constitución. Y la fórmula que más claramente establece esta posición es que la Constitución no puede ser un límite a la revolución popular. Esto de la Constitución se cambia cuando quieren y cuando lo necesitan. Y esto me lleva a otro episodio o a un hecho que uno puede resaltar. Todos han cambiado las constituciones. La cambió Bolivia, la cambió Ecuador, la cambió Venezuela. En Nicaragua no la cambiaron, pero una interpretación de la Corte tan absurda como decir que la Constitución era inconstitucional ha significado un proceso de cambio. Intenta cambiarla Cristina en Argentina. Lo que a mí me llama la atención es que hacen una Constitución a su medida y la violan. Esto es lo que es absurdo. O sea, hace una constitución sin ningún tipo de límite, hace una constitución de 400 artículos, incomprensible, nadie entiende el lenguaje, nadie entiende el faro, y sin embargo la violan. Y este proceso se da claramente en Ecuador, como bien lo señala Páez en su libro. El primero es cuando después de todo esto, dice Correa en el año 2009, frase que él repite y que ya repitió Hurtado en su momento acá, que la conocemos todas. Dice Correa, no se equivoquen,
para que entiéndame claro, el jefe del Estado en Ecuador es el jefe del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Se terminó la separación de poderes. Y esto lo dice él, no hay ninguna duda. Y el segundo ataque a la justicia es cuando el propio Correa intenta en el 2011 plantear un referéndum a todas luces inconstitucional, como señaló Hurtado, ya violando la Constitución, pero sin embargo a través de decir que lo que se busca es la seguridad de la población, plantea una cantidad de normas, entre las cuales hay 2 puntos, o 3, que son muy conflictivos, uno respecto a la prensa y 2 respecto a la justicia. Incomprensibles. Cuando uno lee el artículo y cuando lee los anexos, ni siquiera sabe de qué se trata, a pesar de leerlo varias veces. Pero a través de eso consigue, con un 53% del voto de los ecuatorianos, introducir estas 2 modificaciones. Y a partir de ahí comienza el proceso que describe muy bien Páez en su libro. Crea una junta transitoria que va a ser la encargada de designar la Corte Suprema. Por supuesto, los 3 miembros de esta Corte o de este Consejo, creo que se llama Consejo de la Judicatura Transitorio o en transición, es el que tiene que elegir los 21 jueces nuevos. Y este es, repito, el proceso que describe y que denuncia claramente Andrés en su trabajo, porque muestra cada una de las falencias, cada uno de los errores, cada una de las barbaridades que se cometen para poder elegir a dedo 21 jueces de esta Corte. Yo diría que esta puede ser una denuncia común, podíamos discutirla, no podíamos discutirla. Creo que la prueba, cuando uno ve el libro, está clarísima, las barbaridades que se han cometido en todo el proceso. El primero, el reglamento por el cual van a ser elegidos, y segundo, cómo es este reglamento. Seguramente nos va a contar algún par de detalles. Pero lo que termina de decir que esto no es una mera denuncia de un asambleísta, es que él actúa en todo este procedimiento como un fiscalizador del proceso. Y cuando él reúne todas las pruebas, le aporta las pruebas a una veeduría internacional. ¿Qué significa esta veeduría internacional? En el proceso del cambio judicial, el gobierno de Ecuador decide crear un grupo de juristas extranjeros, presidido por Baltasar Garzón, hay un argentino, creo, y un chileno, para modificar la justicia. Y esta veeduría hace un informe que está íntegro en el DVD. El libro está acompañado por un DVD con 400 documentos y con intervenciones, inclusive en video, donde está gente amiga nuestra como Jorge Zavala, etc. Y esta veeduría recibe las pruebas en primera instancia. Hoy me relataba en la radio el proceso en el cual él pide verlo a Baltasar Garzón, y Baltasar Garzón, después de muchos pedidos, resuelve otorgarle esta reunión el mismo día en que acababan de firmar el informe de la veeduría. Ya estaba firmado el informe de la veeduría. Este elemento es importante. Y Andrés le aporta muchas más pruebas que dejan pasmados a los miembros de la veeduría por lo que le acaban de aportar. Y señalo este hecho, que esto es posterior, porque aún sin conocer estas pruebas, el informe de la veeduría es contrario al proceso y denuncia las irregularidades y denuncia cómo se ha hecho y recomienda una recomendación específica que por favor alguien tiene que darle genuidad a este procedimiento, porque y relata todo el proceso de la veeduría, relata la importancia de la independencia de la justicia para la sociedad. Esto lo reitera y dice además, este proceso está viciado, hay enormes falencias, y piden que por favor se haga un procedimiento para permitir no solamente que alguien haga la corrección o el análisis de esto, sino que se le permita a los damnificados poder apelar y recurrir a otra instancia. Y digo que es importante la secuencia porque las pruebas determinantes de todo esto fueron mucho más graves las que dejó esa noche, cuando ya el informe estaba realizado, en manos de Baltasar Garzón. Yo creo que efectivamente este es un problema de la cronología de lo que ha hecho. Y el último punto que creo que el libro es importante, creo que es posiblemente el último capítulo, y es ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Y él seguramente lo explicará mejor que yo. Acá lo que se trata ahora es del derecho de resistencia. La Constitución dice a las omisiones o acciones del Poder Ejecutivo, y en cambio creo que la fórmula era mucho mejor en la de los escolásticos, que hablaban del derecho de resistencia a la opresión. Y este es el caso. Muchas gracias.